Cansada de las mentiras que tejen para condenar y sancionar a Damasco, esa nación del Levante salió al paso de las calumnias y pretextos de la Unión Europea para aplicar más sanciones en su contra y fue más allá al señalar a ese organismo de obediente y dependiente de la Casa Blanca. Ya está bueno de abusos, fue más o menos el mensaje de los sirios a los secuaces de la potencia imperialista dentro de la Unión Europea, que volvió a prolongar medidas coercitivas unilaterales sobre Siria. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria salió una vez más a rechazar la política de la Unión Europea respecto a esta nación árabe al apuntar que la misma se basa en mentiras y estar alejada por completo de la realidad. Y es que Siria lleva años soportando una serie de medidas unilaterales impuestas con las que buscan asfixiar a ese pueblo. La Unión Europea insiste en repetir las mismas mentiras sobre la base de las cuales prolongó por un año sus injustas medidas, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación árabe. Al respecto, por medio de un comunicado, el país de El Levante reaccionó a lo que consideró continuas mentiras de los gobiernos europeos que han despreciado las evoluciones positivas en Siria en los campos de la consolidación de la estabilidad, ampliación de las reconciliaciones y los decretos de amnistía. En un mensaje directo también a la Casa Blanca, Siria condenó el apéndice del organismo europeo con Washington y fustigó la dependencia ciega de la política estadounidense que carece de decisión soberana y está implicado completamente en la agresión contra Siria, señaló la Cancillería. Los gobiernos europeos y el de Estados Unidos deben rendir cuentas y pagar indemnizaciones al pueblo sirio por ser los causantes de su sufrimiento al imponer bloqueos y seguir saqueando las riquezas del país, le espetó el Ministerio de Relaciones Exteriores en la nota. Siria también le señaló a la Unión Europea que esas posturas no socavarán la determinación de Damasco para superar las secuelas del bloqueo y reconstruir lo destruido en ese país, que sufre las consecuencias de un conflicto que ha dejado un triste saldo para el pueblo. El pasado 1 de junio se cumplió otro año más de que la Unión Europea impusiera varias sanciones a Siria, una medida extendida desde el 2011, cuando comenzó el conflicto en ese país hace ya una década. En la larga lista de sanciones contra ese pueblo se encuentra la congelación de los bienes y activos que tengan en la Unión Europea más de 70 entidades, la congelación de los activos que el Banco Central Sirio tiene en la Unión Europea y el bloqueo a las importaciones de petróleo y a las exportaciones de equipos y tecnología. Desde el 2011, la Unión Europea lleva prorrogando dichas sanciones. Las medidas fueron prorrogadas otra vez el pasado 31 de mayo y se extienden hasta el 1 de junio de 2023, bajo el pretexto de que el gobierno sirio continúa la represión de la población civil en el país. Las restricciones están dirigidas a 289 personas, objeto de congelación de activos y prohibición de viajar a la Unión Europea, así como a empresas y empresarios destacados que, según los 27, se benefician de sus vínculos con el gobierno. El mes pasado, Siria salió al paso también y rechazó de manera enérgica la Sexta Conferencia de Bruselas, organizada por la Unión Europea, al afirmar que tal evento no concuerda con los principios de las Naciones Unidas que regulan la acción humanitaria. El gobierno de esa nación apuntó contra la Unión Europea en esa ocasión por el encuentro y reiteró que no reflejan ningún afán verdadero para ayudar al pueblo sirio a recuperarse de las secuelas del conflicto que vivió. Y es que la Sexta Conferencia se celebró sin la participación del gobierno legítimo de Damasco y sin la invitación de otros países que han adoptado posiciones equilibradas sobre lo que sucede en ese país. Para completar, la reunión fue presidida bajo el lema «Apoyar el futuro de Siria y su región».
Harta de la injerencia europea, Siria se pronunció en ese entonces y cuestionó fuertemente la politización por parte de países organizadores al tema de la prestación de ayuda humanitaria y sujetarla a condiciones políticas, lo cual obstruye el proceso de reconstrucción y el retorno de los refugiados, según dijo en un comunicado. Al decir del gobierno sirio, la verdadera ayuda para su pueblo requiere de cambiar el enfoque erróneo que adoptan los organizadores y participantes de conferencias de este tipo, poner fin a la ocupación, detener el saqueo de las riquezas de esa nación y levantar las medidas coercitivas unilaterales. En varias ocasiones, Siria ha cuestionado el rol de la Unión Europea al servicio de los intereses de la Casa Blanca y sus sucesivos gobiernos, y ha condenado las medidas y sanciones de ese organismo al señalarlo como una obediencia vergonzosa a Washington. Hay que recordar que el año pasado, la Unión Europea volvió a aplicar sanciones contra el pueblo de Levante, justo después de medidas similares aplicadas por el gobierno gringo. En aquella ocasión, Siria también apuntó contra la actitud sumisa de los 27. Para Siria, está claro que cada medida de la Unión Europea responde a una orden de la Casa Blanca. Es más, le ha dicho directamente que son una clara dependencia de Washington y ha criticado su vergonzoso servilismo a la política del gobierno imperialista. El gobierno de Bashar al-Assad, así como empresas y entidades, han sido sancionados por la Unión Europea durante más de una década y por Washington, que también impone bloqueos a Damasco bajo el nombre de Ley César. Precisamente la llamada Ley César deja hoy serias afectaciones en el sector de medicamentos, según han denunciado las autoridades sirias. Y es que hay una cláusula de dicha sanción impuesta por la Casa Blanca que excluye al sector de la salud, pero que no se cumple, como lo ha denunciado varias veces Damasco. Siria ha delatado la política sumisa de la Unión Europea al señalar que tanto ese organismo como la Casa Blanca son responsables directos del sufrimiento de los sirios a consecuencias de las ilegales medidas coercitivas unilaterales que constituyen una violación de los derechos humanos más elementales y de la legalidad internacional. En cuanto a la Unión Europea, Damasco ha cuestionado que ese bloque europeo siga viviendo en el pasado debido a su ciega dependencia de la política gringa y su plena implicación en la agresión contra Siria durante esta década. Y las medidas contra Siria parecen no acabar. En la conferencia de Bruselas, la Unión Europea desembolsó 4.800 millones de euros sumados a otros 6.400 millones bajo el pretexto de garantizar el apoyo internacional al pueblo sirio y a los países que acogen a los refugiados. Sin mordazas, el gobierno de Damasco una vez más le sacó la careta a la Unión Europea por ser cómplice y lamebotas de Washington en las políticas implementadas contra la nación árabe. ¿Será que alguna vez la Unión Europea rendirá cuentas y pagará las indemnizaciones a ese pueblo como reclama Siria? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.